¿Qué tal? Bueno, estábamos probando unos resultados, unos lemas, ¿ok? Quedamos que lo que nos interesaba realmente era calcular la derivada de un determinante. Y vamos a seguir con los lemas, ¿va? Lema 3. Sea Y de T una matriz continuamente diferenciable. ¿Ok? Respecto de T, obviamente. ¿Va? E invertible para toda T en R. ¿Ok? Entonces, se satisface la identidad de Jacobi. Que es que la derivada respecto de T del determinante de Y en T0 es igual al determinante de Y en T0, ¿okay? Por la traza de Y en T0 a la menos 1 por la derivada temporal de Y evaluada en T0. ¿Sale? Bien, entonces la demostración es fácil. A esta le vamos a poner 3, ¿ok? Y vamos a definir demostración. Lo que vamos a hacer es definimos Y de T0, no, más bien X. Vamos a definir la matriz X de T como Y en T0 a la menos 1 por Y de T, ¿ok? Para algún T0. A ver, ¿sí? Entonces, claramente, si evalúan en T0 obtienen la identidad. Claramente, tenemos que X en T0 me da la identidad. Ajá. Lo que significa que podemos aplicar la fórmula 2 de la lección pasada. Entonces podemos aplicar la fórmula 2. ¿Va? Entonces, notemos también que el determinante de Y de T va a ser por propiedades de determinante, el determinante de Y en T0 por el determinante de Y de T. Perdón, no. A ver. No, el determinante, lo voy a escribir abajo, de Y de T va a ser el determinante de X, ajá, de T por el determinante de Y en T0. ¿Sale? Ok, entonces
la derivada respecto de t del determinante de y de t evaluada en t igual a t0. Esto va a ser el determinante de y en t0, ¿ok? Porque esto es una constante, por el determinante, la derivada respecto de t del determinante de x de t en t igual a t0. ¿Sí? ¿Ok? Pero, como dijimos allá, podemos aplicar el resultado anterior a la derivada del determinante de x. Ajá. Y entonces esto es igual al determinante de y en t0 por la traza de y en t0 a la menos 1 por y punto en t0. Eso es lo que probamos en la fórmula anterior. ¿Va? Y ya estuvo. ¿Ok? Ya estuvo. ¿Sale? Acabamos. ¿Sí? Vean que de hecho, si ustedes saben, si ustedes supieran de antemano que el determinante de y en t0 es positivo, en sí esto es una derivada logarítmica, ¿no? O sea, en sí esto sería la derivada del logaritmo del determinante de y en t0 es igual a esta. Nada más pasen este para acá y asuman que es positivo. Ok. Entonces, vamos a probar ahora el lema 4, que ya es más serio. Lema 4. Sea omega un conjunto regular o abierto en Rn con frontera. De hecho, con que sea abierto, ok, vamos a ponerle, con que sea abierto es suficiente. Okay. En particular se aplica a regulares. ¿Sí? Abierto en Rn y phi un mapeo de flujo de fluido. Ya lo describimos en la hipótesis de cuerpo continuo. Bueno, entonces el jacobiano, le vamos a poner j de xt del mapeo phi barra t satisface la siguiente ecuación diferencial. Que es la ecuación de Euler, se llama parcial respecto de t de j de xt es j de x de t por la divergencia espacial de u en phi de x, t en t. ¿Ok? Satisface esa ecuación diferencial. ¿Sale? Conocida como relación de Euler. ¿Sale? Vamos a hacer la demostración entonces. Demostración. Pues de acuerdo con lo que probamos ahorita, de acuerdo con 3, si llamamos j nada más al determinante
de la matriz jacobiana de la phi, ¿ok? ¿Sale? En xt, ¿no? ¿Sale? De la phi. Tenemos que la parcial respecto de t de j de xt es el determinante de la matriz jacobiana, ¿ok? Por la traza, déjenme pegarle un poco más. Esto es igual al determinante de la matriz jacobiana por la traza de la matriz jacobiana de phi de x, t a la menos 1. Ajá, aquí estamos. Vean que esto es para cualquier t0, ¿no? A la menos 1 por la parcial respecto de t de la derivada de phi de x, t. ¿Sale? Entonces nada más aplicamos esta. ¿Va? Ok. Esto es igual al determinante de la matriz jacobiana de phi de x, t por la traza de la parcial respecto de t de la matriz jacobiana de phi por la matriz jacobiana de phi en x, t a la menos 1. Vamos a ponerle a esto 2. ¿Por qué? Pues porque la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A. ¿Sale? Pues la traza de A por B es la traza de B por A. Para matrices cuadradas, claro, ¿no? Bien. Recordemos, esto ya lo definí. Recordemos que U de x, t, la velocidad, en variable espacial, en variable material, perdón, de phi de x, t, y U en x pico, t, su campo espacial es US en x pico, t, ¿ok? ¿Sale? Y esto es la parcial respecto de t de phi de x, t, pero en x phi en x, t, ¿ok? Pero en x igual a phi a la menos 1 de x pico, t. Espero que se vea ahí. Porque estamos asociando el campo al campo material, el espacial. Espero se vea, a ver, creo que sí se ve. X igual a phi a la menos 1 en x pico, t. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a expresar esto en términos de U. ¿Ok? Es lo que queremos hacer porque pues en sí es lo que necesito. Ajá. Necesito, vean que pues J es esto ya es J, ¿no? Entonces lo que necesito hacer es expresar esto de acá en términos de la U, ¿va? Necesito hacer cuentitas. ¿Sí? Entonces, vamos a expresar el término traza de la parcial de t, de la derivada de phi de x, t, ¿ok? Por la derivada de x de phi de x, t a la menos 1. ¿Sí? ¿Ok?
Obviamente estoy usando que phi es un mapeo de flujo de fluido, ¿no? Porque estoy calculando su inversa de la jacobiana, ¿no? Bueno, vamos a expresar esto en términos de U en X pico, T. ¿Sí? Entonces, para esto hay que hacer cuentas con la matriz jacobiana. Para esto, notemos que la componente IJ de la matriz jacobiana es la parcial respecto de XJ de la phi I de X, T. ¿No? Ok. Entonces, la parcial respecto de T de la parcial de XJ de phi de X, T, ¿quién es? Porque hay que calcular su derivada. Obviamente cuando digo derivada parcial de esto, pues es derivada de los componentes, por eso es una matriz, ¿no? Entonces, ¿esto quién es? Pues, parcial respecto de XJ, parcial respecto de T, de phi de X, T. Entonces, ahí estoy asumiendo que el mapeo de flujo es suficientemente suave como para que yo haga el cambio. Ajá. ¿Okay? Pero pues se los puse en la hipótesis del cuerpo continuo. En particular se supone que phi es un difeomorfismo, pero en sí vamos a suponer que es suficientemente suave, tanto como lo requeramos. Entonces, esto es igual ahora a la parcial respecto de XJ. ¿Y quién es esta? La parcial respecto de phi, ¿quién es? Ah, pues es la iésima componente de la velocidad, ¿no? Entonces esto es UI, ¿ok? En X pico, T, pero X pico igual a phi de X, T. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Ok? Y esto es, por lo tanto, la parcial respecto de XK pico de UI en X pico, T evaluada en X pico igual a phi de X, T por la parcial de XJ de phi K de X, T, ¿sí o no? Le apliqué regla de la cadena, ¿a poco no? ¿No? Aquí estoy usando que hay una suma implícita en K, ¿sale? Donde hay una suma implícita en K. Pura regla de la cadena. ¿Sí? Ok. Entonces de aquí borré el primer pedazo. Ah, no. De aquí obtenemos lo siguiente. La parcial respecto de T de las componentes de la jacobiana es igual entonces a la parcial respecto de X pico K, ¿okay? De UI en X pico, T en X pico igual a phi de X, T por la jacobiana de phi en X, T, pero esto de acá es la componente KJ de la jacobiana, ¿sí o no? ¿Ok? Bien. ¿Sale?
otra vez hay una suma implícita en K. Entonces, fíjense que por definición, bueno, a ver, antes de que lo escriba, vean que todo coincide, ¿no? Hay una suma implícita en K, entonces están quedando dos índices libres, el I y el J, que es lo que tengo aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Eso está bien. ¿Va? Entonces fíjense que por definición de producto matricial, esto se escribe como la parcial respecto de t de la jacobiana de phi, ¿okay?, es igual al gradiente en variables espaciales de un x pico, t en x pico igual a phi de x, t, ¿ok?, por de x en phi de x, t. ¿Sale? ¿Okay? O sea, estoy usando que es el producto de dos matrices. ¿Va? O sea, esta fórmula se entiende en el sentido de producto matricial, es a lo que me refiero. ¿Sí? Porque, ¿qué estoy haciendo? O sea, aquí hay una suma implícita en K, ¿no? Entonces, estoy multiplicando la primer... A ver, ¿está bien esto? Estoy multiplicando el... Sí, está bien. Estoy multiplicando el iésimo renglón de la matriz, el gradiente de U, la matriz jacobiana de U, de todos modos. Estoy multiplicando el iésimo renglón de U por la késima columna de la matriz jacobiana de phi. ¿Sale? No késima, perdón, la jésima columna. Este es J. No K, es J. ¿Sale? ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, pues es, a fin de cuentas, eso es para toda I, para toda J, pues entonces lo que tengo lo escribo en forma matricial. Ok. Entonces, la parcial respecto de t, de la jacobiana de phi, de x, t, por la derivada de phi, x, t a la menos 1, es igual al gradiente en variables espaciales de u, de x pico, t, y este x pico va evaluado en phi de x, t. Ajá. ¿Ok? ¿Sale? O sea, multiplican por la derecha, por la inversa. Y ahí obtienen esa fórmula. Entonces,
tomando la traza de esto, queda que la traza de la parcial respecto de t, de la jacobiana, es igual a la traza del gradiente de un en x pico, t. Ajá. Todo esto evaluado en x pico igual a phi de x, t. Pero la traza del gradiente es la divergencia. Ajá. En x pico, en x pico, t, en x pico igual a phi de x, t, y ya estuvo. Sustituyendo obtenemos lo que queríamos. Sustituyendo en 2 obtenemos lo requerido. ¿Sí? Ahí está. ¿Va? Esta fórmula es muy buena porque se usa en muchos lados. En ecuaciones diferenciales ordinarias, en mecánica analítica, por ejemplo, para el teorema de Liouville, ¿no se acuerdan? El teorema de Liouville dice que los campos hamiltonianos preservan el volumen en el espacio-fase. ¿Ok? Entonces, en ese caso, phi es la solución al sistema, a la ecuación hamiltoniana. ¿Va? Entonces, si ustedes dicen, vamos a derivar el volumen de algún conjunto en el espacio-fase, ¿ok? Esto es respecto de x pico, pues hace un cambio de variable de la integral de omega t, lo cambian a omega, sale el jacobiano de x en variables materiales, ¿ok? Nada más hacen eso, y entonces ahora sí entra la derivada, pero eso entra como una derivada parcial en el jacobiano. ¿Ah? Y eso se escribe entonces como j por la divergencia de u. Pero la divergencia de u, recuerden, u es la derivada temporal del mapeo de flujo. Para un campo hamiltoniano, la derivada temporal es el Hamiltonian, son las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? Y la divergencia de eso es cero, porque el sistema es hamiltoniano. Ahí chequen, ¿no? Entonces eso les está diciendo que en un campo hamiltoniano, en una ecuación hamiltoniana, que son las que aparecen en física conservativa, pues el volumen se preserva en el espacio-fase. Y eso es importante porque te dice qué tipos de soluciones pueden existir, además de un montón de otras cosas. Este teorema se usa en física estadística también. ¿Okay? Bueno, pero ahorita voy a ver bien esto, Entonces, con ahora sí podemos probar el teorema del transporte, que es la derivada de una integral que depende del parámetro con el que estás derivando. ¿Sí? Ok. Entonces este es el teorema 1 y se llama teorema de transporte de Reynolds. ¿Sí? Versión 1 además. Vamos a ponerle 1, luego voy a usar otros. ¿Va? Si omega es abierto, acotado, la frontera de omega es de clase C1, o en general se supone que omega es un conjunto regular, ¿ok?
phi de t, que va de omega en omega t, otra vez, voy a ponerle regular, en lugar de esto. ¿Sí? Si esto es un mapeo de flujo de fluido, ¿ok? Y f de x pico, t es un campo escalar suficientemente suave, se cumple que la derivada respecto de t de la integral de omega t de f de x pico, t de x pico es la integral sobre omega t de la parcial respecto de t de f de x pico, t de x pico más la integral sobre la frontera de u de x pico, t punto el vector normal exterior unitario por f de x pico, t de s x pico. ¿Sale? Entonces me está diciendo, para que tú derives una integral donde el conjunto depende del parámetro con el que estás derivando, si hay un término de la derivada que es la integral de la parcial, o sea, como si se mete nada más, pero va a salir un término extra, que es una integral de frontera. ¿Va? Vean que la fórmula que puse hace rato se sigue de esta. Pongan f igual a 1 nada más. Entonces, si f es 1, esto es 0, y aquí, por teorema de la divergencia, les queda la divergencia de u por f, 1, ¿ok? Entonces, si resultara que tienen un campo vectorial u, cuya divergencia es 0, pues les está diciendo que el volumen de omega t es constante para todo el tiempo, ¿no? ¿Vale? Ok, vamos a demostrar el teorema de transporte. Demostración. Ay, déjenme ver cómo va la cámara. Bien, bien.